Hey, ¿qué tal mis panas? Aquí señor Jairo, también conocido como la Brechigurita, por eso sonará... ¿Por qué te aterra tanto el mar? Explicando la talasofobia de El Morador Nocturno, así que sin más preámbulo, ¡vamos! Está buena la intro, nostálgica y aterradora. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío recorriendo tu espalda al contemplar la inmensidad del océano, o una sensación de inquietud ante lo que se esconde en las entrañas del mar, donde no llega la luz del sol, pues no estás solo? O así, bro, el miedo que me genera la talasofobia, bro, el hecho de estar en una piscinita o medio onda y no ver el final, bro, da miedo. En los últimos años diversos usuarios del Internet han hablado sobre este temor hacia el vasto y misterioso mundo acuático que para ellos no evoca tranquilidad, sino un profundo terror. A continuación vamos a hacer un pequeño experimento, colocaré una serie de imágenes Pues que imagínate estar así, bro, en el medio del mar así sin ver nada alrededor. Yo me da un infarto, bro. referentes al océano que debes observar con mucha atención. Guau. Bro. Esto sí es turbio, bro. O sea, he visto una cantidad de mini videos así hechos con en 3D de criaturas saliendo así del mar mientras te arrastran al fondo del mar y dan bastante cosa, bro. Dan bastante miedo. Guau. Esto no me genera tanto miedo, el men surfeando. Guau, pero esto sí. Guay, esto, bro. Es que tú ahí, estando así en el mar, imagínate ver esto. ¿Qué había? Guau, ¿qué es esto? ¿Un ojo? Guau. Uf. Muy bien, ahora pregúntate a ti mismo, ¿cuántas de las imágenes colocadas te provocaron algún tipo de inquietud, escalofrío, ansiedad o incomodidad? Si tu Toda. respuesta fue mayor a 6, o peor aún, si todas las imágenes te provocaron alguno de los Bueno, menos la del men que surfeaba. Esa está normalita. sentimientos mencionados, muy posiblemente tienes talasofobia. ¿Qué es la talasofobia? La talasofobia es un trastorno de la ansiedad específico caracterizado por un miedo intenso, irracional y persistente al mar, océanos, lagos profundos. No es irracional, es racional el hecho de no poder ver el fondo, no poder hacer pie donde estoy nadando. O sea, no es irracional, o sea, es totalmente racional. Es un miedo que te agobia el hecho de, no sé, me puede salir algo de aquí, el hecho de, no sé, fantasear y que tu mente maquine las historias de terror más profundas y los monstruos marítimos más lovecraftianos que se te pueda imaginar a la mente, bro. Eso me lo imagino yo cuando estoy así en una piscina o en algo que no toco fondo. Fundos y, en general, a grandes cuerpos de agua. Ojo, la talasofobia no debe confundirse con algunas otras fobias similares, como por ejemplo, el miedo al agua o acuafobia, un trastorno que afecta tanto a quien lo padece que incluso puede aterrarle la idea de bañarse. Sin embargo, Como a los otaku. la talasofobia es mucho más compleja y va mucho más allá de simplemente temerle al agua. Las causas de esta, si bien no están claras y han sido objeto de investigación por psicólogos y profesionales, no obstante, bajo mi opinión el posible origen del pánico hacia el mar viene de algo mucho más cultural y social que mental, o al menos en la modernidad podría catalogarlo de esta forma, pues no dudo que haya individuos que desde que son pequeños manifestaron esta fobia sin ningún motivo. Yo sí me acuerdo de una anécdota que tenía que cuando era pequeño me había perdido, o sea, fui como para un río que estaba bajando una colina por cerca de una casa de donde estaba con unos familiares y me recuerdo haber bajado y no sé, como soy muy malo con las direcciones y de pequeño era muy pendejo y sigo, bueno, sigo siendo muy pendejo, pero era como que no me acordaba la dirección
y en una me acuerdo que tenía que volver por un camino que era muy inclinado, o sea, el camino era muy inclinado. Yo tenía como que mal equilibrio y era como que tenía que pasar así y si me caía directamente caía como en un río que te queda demasiado hondo y aparte la corriente me podía llevar y podía morir ahí ahogado ahí fácilmente y yo no sabía nadar y el miedo que me tenía que dar pasar todo esto y sin resbalarme. Esta explicación podría ser la más acertada en lo que se refiere a la talasofobia en su punto más irracional y persistente. Para entender por qué el mar puede generar un miedo tan fuerte en algunas personas, debemos retroceder en el tiempo. Nuestros ancestros, al no ser criaturas acuáticas naturalmente desconfiaban de un entorno ajeno y potencialmente peligroso, representando el mar un entorno principalmente desconocido al no saber con qué se podrían encontrar en este. No, claro, pero es que en esa época ahí te podías encontrar un cocodrilo de 10 metros, bro. Si bien la talasofobia va más allá de este terror instintivo O un megalodón del tamaño de una embarcación grande, bro. y primitivo, es posible que este legado evolutivo proporcione una base para que ciertas personas desarrollen esta fobia. Una de las fuentes primordiales del terror que evoca el mar reside en su naturaleza mayormente desconocida. Hay que recordar el hecho de que aproximadamente, solo se conoce el 5% de los océanos en el mundo, y el 90%. Y es que claro, y que te digan esas estadísticas no hace más que generarte más tensión cuando vas al mar o a la playa o algo así, bro, y estás nadando y dices, bro, solo conocemos una pequeñísima parte del mar, del ecosistema, y aparte es como que cada individuo, por ejemplo, yo, del 5% de las especies que se conocerán, yo conoceré que un 2%, porque hay una cantidad de peces y cosas raras que cada vez que veo un video yo digo, bro, esto no puede ser real. 95% restante se mantiene inexplorado por el humano. Esta brecha en nuestro conocimiento alimenta la imaginación y abre la puerta a... Es que imagínate en el hecho, cuando vi un documental de que había un pez que se te metía en el pito, bro. Es que imagínate, eso me generó más tensión. nuestros miedos más primarios sobre lo que podría acechar en las sombras de las inmensidades acuáticas. Y justamente siguiendo con el punto anterior, aquí es donde empieza a entrar el punto de que la talasofobia puede ser un miedo alimentado por la propia cultura y mitología. Desde tiempos inmemoriales, la inmensidad y el misterio del océano han sido terreno fértil para la imaginación humana, dando origen a innumerables mitos y leyendas sobre monstruos marinos. Ya desde la Biblia se hablaba del Leviatán, Como el Kraken, un demonio marino de inmensas proporciones que podía destruir todo a el Leviatán. su paso. Posteriormente, entre los pueblos nórdicos se empezó a hablar del Kraken, una enorme y colosal criatura marina, descrita comúnmente como un tipo de pulpo o calamar gigante tan monstruoso que emergiendo desde las profundidades, atacaba barcos y devoraba a los marineros sin piedad alguna. Avanzando en el tiempo, en la literatura de Lovecraft, apareció la entidad Cthulhu, un Cthulhu, Chulu. primigenio dentro de las entidades cósmicas representado como un gigantesco pulpo humanoide, que se encuentra reposando bajo una ciudad sumergida en el abismo del Océano Pacífico. En la cultura lovecraftiana, no en el lore, era como que Cthulhu era como que simplemente cómo se le referían a los humanos, porque supuestamente su nombre era como de origen interdimensional, algo así como que el ser humano era incapaz de pronunciar su verdadero nombre. Dejando de lado la ficción, existe el hecho de que en las profundidades marinas se han encontrado especies rarísimas de animales, muchas Pues que mira eso, bro. con aspectos muy fuera de lo Son SCP. común. Un ejemplo son los llamados peces diablo, Pues que imagínate. con aspectos muy fuera de lo común. Es que imagínate, bro, parece la cabeza de un orco decapitado ahí que te persigue en el mar. Es que mira. Un Y es que mira estos ojos, bro. ejemplo son los Guay, mira. llamados peces diablo abisales, un animal que vive a más de 400 metros de profundidad entre la oscuridad marina, el Guay, es que mira. cual se caracteriza por su aspecto atemorizante y su antena que produce luz.
En este punto también se podría hablar de la fauna extinta, que actualmente provoca horror tan solo mencionar sus nombres, tal es el caso del megalodón y el mosasaurio, dos colosales especies que Es que de por sí ya un tiburón normal ya te da miedo. A pesar de que el hecho es como que no hay, no atacan tanto a las personas, los tiburones, son como que muy pocas las cantidades de ataques por año que hay de tiburones a personas. muchos agradecen que se hayan extinto. Para finalizar con el apartado, podría mencionarse la hipótesis de The Loop, unas extrañas O de Blue. ondas de sonido de baja frecuencia detectadas en 1997 y que en un inicio se creía que se trataba de un ruido emitido por algún animal de gigantescas proporciones, aunque eventualmente esto se desmentiría por el hecho de que ningún animal de gran tamaño aguantaría la presión de aquella zona del océano. Que sepamos. Tanto en la vida real como en la ficción, se sabe de muchos casos de naufragios, hundimientos y accidentes ocurridos hacia tripulaciones. La cobertura mediática de grandes desastres marítimos y las múltiples obras de ficción que hablan sobre El Titanic. esto mismo, pueden ser un factor inconsciente para desarrollar la talasofobia. Tengo entendido que el Titanic, aparte de que no solo se hundió, fue el peligro del hecho de que había tiburones cerca y atacaban a las personas. Y es que imagínate, bro, sobrevivir al hundimiento del Titanic, pero que te venga un tiburón y te devore ahí. O que te mueras de hipotermia. Pues la mente asocia el mar con peligro extremo y la respuesta de miedo se activa automáticamente ante cualquier estímulo relacionado con él, aunque nunca se hayan vivido experiencias de este tipo. Los desastres naturales que involucran grandes masas de agua pueden ser desencadenantes particularmente poderosos de la talasofobia. Estamos hablando de huracanes, tsunamis, Buah. Imagínate que te trague eso, bro. inundaciones masivas, tormentas tropicales, terremotos submarinos, entre otros fenómenos que pueden causar daños a gran escala. Aquello Cuando era pequeño yo pensé que estas cosas eran como criaturas que chupaban el agua y hacían como remolinos para tragarse a la gente. submarinos, entre otros fenómenos que pueden causar daños a gran escala. Aquellos que no experimentan directamente el desastre, pueden verse afectados por la cobertura mediática, noticias y relatos Buah. referentes a dichas catástrofes, las imágenes de la destrucción, los relatos de pérdidas humanas y la sensación de la inmensidad y la incontrolabilidad de la naturaleza, pueden sembrar la semilla del miedo al mar y nuestra vulnerabilidad hacia la inmensidad impredecible Es que a ver, un desastre como un terremoto es jodido, da miedo. Pero un hundimiento, un tsunami así es terrorífico. de este. La talasofobia a menudo se entrelaza con otras fobias que comparten elementos de miedo al agua, a lo profundo o a lo desconocido en entornos acuáticos, así que profundicemos en algunos de estos miedos estrechamente relacionados. Tu mecanofobia. Este es un miedo específico a los objetos sumergidos hechos por el hombre, como barcos hundidos, submarinos, Esto no me genera tanto miedo, pero sí me genera inquietud. plataformas, restos de naufragios o incluso animatrónicos, estatuas u otros objetos humanoides. La combinación del entorno acuático con la presencia de estructuras artificiales, a menudo Bueno, pero esto es otra cuestión. Esto sí o sea, da su cosa. deterioradas y misteriosas bajo la superficie, puede generar una sensación de inquietud y terror. Una explicación sugerida a la submecanofobia es que la mente humana detecta instintivamente un objeto extraño en un entorno natural, y esto desencadena una respuesta de lucha o huida. Acuafobia. Como mencioné en la parte introductoria del video, la acuafobia es un miedo generalizado al agua, y que a diferencia de la talasofobia, que se centra específicamente en grandes masas de agua, la acuafobia puede incluir el miedo a piscinas, lagos pequeños, ríos e incluso bañeras o el Esto me parece más exagerado, pero sí sería jodido que alguien tenga acuafobia, bro. O sea, ¿cómo será su vida? agua que cae de la regadera. A diferencia ¿Podrán tomar agua tranquilamente? Supongo que sí, porque no es una gran cantidad de agua lo que están tomando. de otras fobias que suelen aparecer de forma irracional, la acuafobia sí se relaciona más a eventos traumáticos y experiencias negativas ocurridas con el agua, como el estar a punto de ahogarse o situaciones del anime, como ser forzado a bañarse o a meterse en una piscina.
Bueno, a mí una vez un tío mío me quiso enseñar a nadar de la peor manera, que era agarrarme y lanzarme a una piscina como para que por instinto de supervivencia como que buscase nadar y tal, pero es como que no, solo tragué agua con cloro, me enfermé y estuve como que, no sé, con pánico. Batofobia, fobia a los vatos. La batofobia es el miedo irracional y persistente a las profundidades de todos los tipos, o incluso caer desde grandes alturas, aunque en sí tiene mucha relación con la Buah. talasofobia, ya que una de sus variantes es el horror de encontrarse, observar o caer en las profundidades o el abismo del océano. La limnofobia es el miedo específico hacia los lagos o pantanos, el cual suele tener varias variantes, siendo la principal, el temor a caerse y ahogarse en uno de estos cuerpos de agua, aunque también puede deberse al miedo de enfermar por ingerir agua del lago, a la dificultad para ver qué hay en el fondo, o incluso a ser atacado por algún animal perteneciente a este. Es que sí, por lo general los lagos y los ríos suelen ser como un agua menos cristalina y suele ser como más turbio el hecho de simplemente meterte un poquito y ya directamente no ver nada. La galeofobia es un componente importante y para muchas personas, una de las razones principales detrás de su miedo al mar, pues la idea de la presencia de tiburones acechando bajo la superficie, siendo depredadores poderosos y potencialmente peligrosos, intensifica significativamente la ansiedad asociada con la inmensidad y lo desconocido del océano. Aunque realmente han sido contados los casos de personas atacadas por tiburones, su mala fama viene principalmente de obras de ficción, como el caso de la película de 1975, Tiburón. Buah, esta película habrá despertado talasofobia a muchas personas y miedo a los tiburones. Potamofobia. La potamofobia es el miedo irracional y enfermizo a los ríos y cursos de agua como cataratas o cascadas, el cual a menudo se relaciona con el hecho de ser arrastrado por la corriente sin la posibilidad de poder escapar de esta, ya sea por una experiencia traumante o por observar a alguien ser arrastrado por el flujo de agua. Algo de eso me pasó con la historia que conté anteriormente de pequeño de miedo que tenía de caerme por un caminito que había que caía justamente a un río que era hondo y aparte era un río muy turbio, o sea, era marrón, o sea, no era ni verdecito ni medio cristalino, era marrón, o sea, no se veía nada. O sea, es como que ingerías un poquito de agua y ingerías una cantidad de barro, bacterias y cuestiones ahí que te mataban al segundo, bro. Megalofobia. Miedo a las cosas grandes, ¿no? Era así. Por último, tenemos a la llamada megalofobia, consistente en el miedo a los objetos grandes de forma general. En el contexto de la talasofobia, la visión de grandes barcos, ballenas u otras enormes estructuras o criaturas en el agua puede intensificar el miedo, generando una sensación de vulnerabilidad extrema ante la inmensidad de estos objetos o seres. Sí. El miedo al mar o talasofobia es un fenómeno complejo con raíces profundas y multifacéticas, pues no solo se limita a una única causa, sino que emerge de la interacción de experiencias personales, factores psicológicos y sobre todo, influencias culturales en medios de ficción o relatos orales. En última instancia, el miedo al mar es una respuesta humana comprensible ante un entorno que, si bien es fuente de maravilla y vida, también representa un ecosistema impredecible, letal y sobre todo misterioso, pues sus profundidades no dejan de sorprendernos con la cantidad de hallazgos que ocurren en el tiempo. ¿Qué es eso? Es que con el tiempo te van encontrando cosas más feas y dándome más motivos para seguir teniendo talasofobia. What the fuck, ¿y esto? Buen video, buen video. Es que sí, bro, o sea, la talasofobia la he tenido desde muy pequeño. Y es por el hecho de que no he querido como que aprender a nadar. Sí sé, digamos, flotar. O sea, sé no morirme ahogado, pero nadar no sé. Y es como que me trauma el hecho de, no sé, medio meter la cabeza y ver
mis pies no tocan fondo y hay una inmensidad oscura hacia abajo que directamente no puedo ver nada porque suele ser ríos y lagos y estas cosas están como que muy turbia el agua y es como que no se ve nada. Bueno, pero sí. Pero bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado te dejaré el video en la descripción para que lo veas y me reacción. No te olvides comentar, like, suscribirte y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!